buenas tardes, bienvenidos, gracias por acompañarnos en 2x3 en TV. Este programa que, como dice mi compañera Altagracia, lo hacemos todos los sábados con muchísimo cariño para ustedes. Tati, buenas tardes, te veo hermosa con ese corte nuevo, Ay, ¿eh? Sí, cambiando y eso que no ha llegado el fin de año. Todavía, que hay que esperar más. Sí, lo que hay es cambio por otros lados del mundo, Doris. En estos días hemos visto cambios, yo no sé si bueno o malo, no se supone que sean tan buenos esos cambios. Hay que esperar, ¿verdad? Hay que esperar. Para no hacer como algunas personas, Sí, para no equivocarnos en los análisis. Sí, cambio en Estados Unidos, yo creo que ha sido el tema comentado durante toda la semana, el resto de semana, el resto de la semana, sí. Las elecciones en Estados Unidos y los resultados. Hubo un cambio en un país hermano y amigo que no se notó tanto porque no había nada que no estuviese previsto ocurrir, que fue lo de Nicaragua, quedó el presidente, sí, con, lo único y su que esposa que le acompañó. El poder se quedó en la misma casa. En la familia. En la familia. América Latina, caramba. Así es, donde hubo cambios también en esta lucha que por meses tú y yo hemos estado comentando en nuestro programa sobre el Colegio Médico Dominicano y el gobierno que por fin, después de 7 meses de un diálogo, que por momentos se convertía en muy tenso, ¿verdad? Sí, señor. Y que uno decía, bueno, se terminó el diálogo, pues por fin esta semana también firmaron. Así es un triunfo para el país, para el sector salud, para el colegio médico, para el doctor Ubaldo Ariel Suero, que yo pienso que a Ubaldo se le puede decir todo lo que usted quiera, pero es un hombre persistente por su gente. Sí, ha sido muy persistente y realmente en los diferentes periodos que ha tenido, que ha sido cuatro periodos, veces, ¿verdad? Sí. Al frente del Colegio Médico Dominicano, no consecutivos, pero lo ha tenido, pues en todo él ha tenido luchas fuertes que han llevado a que se firmen, a que se le aumente el sueldo, que ha sido una de las demandas que siempre se han mantenido firmes en el Colegio Médico. Ojalá que con ese acuerdo pues ya no haya que hacer más protesta y más huelga para dignificar las condiciones de los médicos, sino que sea algo propio de su carrera. Exactamente. Y por méritos personales. Exactamente, y no solamente irnos a dignificar la profesión, ¿verdad?, de los médicos, e irnos más allá al sector salud. Que sea realmente, que sean acuerdos y que en lo que tú dices, que no se recurra nuevamente a luchas y protestas para que las personas que van a los hospitales reciban la atención que se merecen. Así que no solamente sea una lucha y logramos y vemos el éxito de que conseguimos un aumento salarial, mejores condiciones laborales, de que se nos dieron las pensiones, pero es que la gente vea eso reflejado en la atención que recibe. Es, que se revierta además positivamente en la calidad y la calidez de la atención a las personas. Por supuesto que después de todo ese es el objetivo, debe ser el objetivo. Así es, donde no hay mucha calidez es en las provincias del Cibao, San Cristóbal, Puerto Plata, Santiago, María Trinidad Sánchez, que en estos días ha llovido a cántaros, a raudales. Muchas inundaciones. Y hay muchas inundaciones y por supuesto vienen dificultades de salud, dicen las autoridades que están vigilantes a brotes epidemiológicos que puedan ocurrir. Lo importante es que la población que ya sabe cuáles son las medidas que se recomiendan en estos casos, sabemos que cuando hay inundaciones, pues el agua se contamina. Entonces, si usted no tiene acceso a agua potable, pues sencillamente echarle 5 gotitas de cloro a un galón de agua, dejarla reposar por 20 minutos y luego tomarla, lavar los vegetales, lavar los alimentos con esa agua preparada. Y otro grave problema que son los mosquitos cuando se acumula agua. Responsable de por lo menos por este lado del mundo de 3 enfermedades, dengue, chikungunya y zika. Sí. La fiebre amarilla en otro lado, pero por aquí esas 3. Y entonces a cuidarnos, señores, porque no es fácil estar enfermo. Bueno, pues yo creo que lo más importante es tomar en cuenta esas recomendaciones y Tati, yo creo que debemos irnos a una pausa breve y regresamos con nuestro invitado. Invitado que es de lujo, como tú dices. Un invitado de lujo, así que quédese ahí, regresamos ahora. Gracias por continuar con 2x3 en TV y en este momento pues con nuestro invitado de lujo de la tarde, Rafael Pérez Modesto, gerente general del Consejo Nacional de Seguridad Social. Buenas tardes y bienvenido. Buenas tardes, un privilegio compartir con ustedes dos. Lo de lujo, eso es una expresión de cariño, pero sí por lo menos un invitado que viene con mucho interés
y que valora mucho este programa. Eso es lo que le da el lujo al Exacto. invitado. Bueno. Nosotros le damos la bienvenida y, como dice Altagracia, muy contenta de tenerlos aquí con nosotros. Y queremos empezar evaluando un poquito en qué nivel se encuentra el Sistema Dominicano de Seguridad Social, ya 15 años, ¿verdad? De iniciada, aprobada la ley. De proclamada la ley. Y ya en materia de salud menos tiempo, pero se ha ido avanzando. ¿En qué nivel estamos? Bueno, conversar con ustedes, además de la alegría que produce, que es sincera, y ustedes me conocen, Claro. Sí, así que es. no voy a expresar una cosa que no sienta. También es desventajoso porque si hay periodistas, en el sentido neto de la palabra, que conocen la seguridad social, ustedes están en el top 5. Gracias. Entonces eso es una realidad. Ustedes manejan, conocen, tienen contacto con la realidad. Y son periodistas. A nosotros nos falta, yo voy a comenzar desde el punto de vista de ustedes. Ajá. A nosotros nos falta alrededor de un 28-29% de la población por incluirlo en términos de salud en la seguridad social. Para que sea Lo universal. que quiere decir, como esa usted- sería la noticia, Bueno, la ya no dio noticia mí. negativa. Ahora, lo real es que, como ustedes saben, ha habido un crecimiento sostenido de la seguridad social que muchas veces no es valorado en toda su magnitud. A veces hasta por algunos de los propios sectores que conforman la seguridad social. Pero la seguridad social comenzó en el 2003, aunque fue proclamada en el 2001. El régimen contributivo, que debió haber iniciado en el 2003, comenzó en el 2007. Sí. Y entonces la sumatoria de los dos regímenes vigentes y factibles en la realidad ya suma un 70%. Entonces eso, 70.3% es el último resumen que nosotros manejamos correspondiente a septiembre-octubre. En cuanto a cobertura de salud, el régimen subsidiado ha llenado la expectativa plenamente por la asiduidad de comportamiento y de responsabilidad del gobierno, que es el que lo sostiene, que va dirigido a los sectores más vulnerables. Ha sobrepasado la meta del 100% que nos propusimos y ya, como ustedes saben, cubre 3.4 millones de dominicanos y dominicanas de los extractos más pobres del país, y en ese sentido eso es un paso de avance muy significativo. Y el régimen contributivo, ya que abarca el sector más formal de la economía nacional, tiene una cobertura de un 72.4%. Sus familiares que están incluidos son los que suman algo más de 7 millones de dominicanos y dominicanas que están incluidos en la seguridad social. Podemos exhibir, y he visto también reportajes que por separado y en este programa en conjunto, riesgo laboral es una realidad que no existía. Se maneja el aspecto de transporte, que ahora se le está dando importancia, pero que la seguridad social lo incluyó, el Consejo lo incluyó, aún no estaba definido completamente en la ley, pero se ha estado sosteniendo. La seguridad social 5 años atrás, como ustedes saben, la gran preocupación y la pregunta número 1 era si se podía sostener. Se ha sostenido, aún cubriendo de su fondo los accidentes de tránsito, y podemos expandir y cubrir muchos de los aspectos que la gente reclama. Hay muchas cosas en términos de salud que mejorar. Se debió haber iniciado con la atención primaria, pero ustedes saben que eso fue una concesión de muchos de los que hoy critican la seguridad social. Antes de entrar a la atención primaria, porque eso es un tema muy importante que lo vamos a tocar, ¿qué hacer con ese casi 30% o 28% que todavía no ha entrado al sistema? Porque la ley establece la universalidad, que todavía no ha entrado al sistema, y cómo hacerlo. Porque bueno, nosotros hemos llegado a un 70% a base gradualmente, de 0.5 en el año 2004,
hemos ido creciendo y hoy en día tenemos un 70% que sobrepasa un 30% a la media en América y que sobrepasa casi un 50% cuando vemos la media mundial. Cuando tú analizas no los países altamente desarrollados que tienen cientos de años en la seguridad social, cuando tú tienes que meterle a Haití o África o Asia a la seguridad social, la media es un 22% de cobertura. ¿Qué hacer con ese sector? Son dos aspectos fundamentales que hay que tratar. Lo primero, en el intento de modificación de la ley, por más esfuerzo que se ha hecho dentro del Consejo, una comisión especial, no ha habido manera de ese régimen contributivo y subsidiado que se aplicó de esa mezcla que se buscó de manera exclusiva en el país. No ha habido un aporte creativo, nati muerto. Exacto. Sí. Entonces lo que está en decisión es si se mantiene eso como un objetivo o si realmente vamos en dos vertientes. Número uno, incluir en el régimen subsidiado parte de la gente que toca ser subsidiado. O una parte también, porque hay gente que producen algo y a lo mejor puedan hacer aporte mínimo. Aporte, exactamente. Y entonces el gobierno cubrirle la otra parte dentro de los subsidiados. Y además aquí hay miles y miles, millones, quizás 1 millón o 1,5 millones de gente que tienen facilidades, cobertura e ingresos para caer dentro del régimen contributivo, incluyendo profesionales e incluyendo gente que tienen posiciones incluso gubernamentales en ayuntamientos, en instituciones descentralizadas que no están debidamente... Lo cual implica una violación a la ley. Una violación e incluso una transgresión legal que podría ser que tú no tengas las instituciones, que tú no tengas las instituciones del Estado donde se cotiza, donde se debería cotizar de verdad. Y que hay salarios altos. Que le rebajan a la gente. Hay instituciones que le rebajan a la gente. Que le hacen los descuentos. Si le hacen descuentos y no lo cubren. Ah, perfecto. Entonces, esos son aspectos. Esos son retos para ustedes. Son retos que han ido poco a poco manejándose, pero hay propuestas del Consejo. Una de ellas está sometida al gobierno central porque tiene que ser sometida al Congreso. Parece ser que por el hecho de que el gobierno está consensuando el conjunto, el portafolio de enmiendas a la ley, lo ha dejado para incluirla dentro de eso, es que muchas empresas, sobre todo pequeñas, cuando se descuidan o no pueden cubrir la parte que le corresponde de la seguridad social a través del pago a la tesorería, se le va incrementando de una manera no matemática, sino geométrica, terrible por los intereses y el pago de mora. Exacto. Entonces llega un momento en que las instituciones, algunas públicas, algunos ayuntamientos y muchas empresas pequeñas y medianas, que llega un momento que no pueden pagar. Pero una vez se le dio como dos veces se le ha dado amnistía. Pero la amnistía demostró que no resuelve el problema. La gente se acoge a ella, pero no resuelve nada. Y entonces piensa, bueno, así como me la dieron ahora, perfecto, me la van a volver a dar. Va a volver y me van a soltar. Y entonces tú cometen un delito, tú lo sueltas con una amnistía y vuelven y reinciden. ¿Y cómo afecta eso al sistema en cuanto a lo económico se tiene pautado? La tesorería tiene cifras específicas y entonces nosotros en un estudio actuarial que hicimos como consejo, en coordinación con la Tesorería de la Seguridad Social, propusimos no una amnistía, sino que se baje la cuota de interés y de mora, de manera que la gente pueda llegar a acuerdos que eso le permita reintegrarse. Eso va a ser una gran cobertura. También la misma ley tiene que darle potestad, y eso es uno de los cambios por lo que abogamos,
a la Tesorería de la Seguridad Social para que tenga capacidad resolutiva de someter Perfecto. a los que evaden y eluden, que es parte del problema. ¿Y esto para cuándo sería? ¿Sería para, No, para eso sería, si se aprueba un cambio de ley, sería comienza en el 2017 O sea, que había que y en modificarla. poco tiempo, porque la ley no concibe Ok. que la tesorería tenga capacidad Hay que resolutiva modificar legal. la ley, entonces, hay que Hay- modificar. hay que ampliarla en ese aspecto. Ampliarle en ese aspecto. También hay sectores que hablan, licenciado, de la necesidad de modificar la ley de seguridad social. ¿Usted entiende que se debe en este momento modificar, incluir esos aspectos y quizás otros más? Ya hemos acumulado experiencia, porque como ustedes mejor que yo saben, porque vienen cubriendo esto antes de yo involucrarme en la sí. seguridad social, y he tenido que hacer un esfuerzo más grande que ustedes. Sí. Para entenderlo bien. Sí, Sí. para mantener, gracias a Dios, la vigencia, ¿no? Sí, sí. La verdad es que ustedes saben que aquí se hizo un trasplante, aquí se copió la ley, entonces ya se han ido acumulando un experiencias. poquito de Chile, un poquito Sí, de no, Colombia. principalmente Colombia. Colombia. Y hay aspectos que han sido fracasos en esos países. sí, que Y se han hoy ellos demostrado. vienen a ver cómo nosotros nos hemos manejado. Entonces, a través de organismos internacionales o instituciones privadas o organismos de la seguridad social en esos países que se están nutriendo de experiencia nuestra. Entonces, como toda ley o cualquier constitución, aquí ha habido 38 constituciones y se modifican y se acepta que son perfectibles. Se van ajustando, ¿verdad? Se van ajustando. Entonces, yo creo que ya hay acumulado muchos aspectos que han sido sometidos a crítica y que la experiencia ha dicho que se pueden modificar, ampliándola, mejorándola o eliminando cosas Exacto. que son indebidas un o que proyecto está en el afectan. Congreso, tengo entendido, hay un proyecto en el Congreso El proyecto no se ha sometido formalmente, lo que hay es la intención del Congreso de hacerla. Y el Congreso ha amenazado con hacerlo ellos de su parte. Pero esto tiene que surgir principalmente del garante esencial de la seguridad social, que es el gobierno. El gobierno ha recabado opiniones de toda la gente que están vinculados y que están vinculados al mismo, recabando todas las opiniones y un pliego de condiciones lo está terminando para presentarlo. Ustedes van a presentar como gobierno, entonces como sistema. Bueno, una yo no propuesta. puedo hablar como gobierno, O como pero yo sistema, soy como- parte del gobierno en claro. cuanto a que el gobierno me propuso Sí, y sí, el usted Consejo forma parte del aceptó Consejo. unánimemente, gracias a Dios, Exactamente. que yo estuviera Esté ahí. como gerente, y como gerente yo soy un ente de equilibrio. O vamos a decir la parte gubernamental, vamos a decir aquí La parte dentro del gubernamental, sistema. sí, directamente el gobierno central con la anuencia del presidente y sus principales funcionarios dentro del sistema, incluyendo a salud. Todas las y áreas eso, gubernamentales. han ido consensuando y Perfecto. recabando opiniones. Nosotros hemos contribuido a enriquecerlo, eso sí, dando nuestras opiniones, y seguiremos en la medida en que nos compenetremos con eso. Y entonces esto será abierto. Para que tenga éxito tiene que darle participación a todos los sectores, porque hay aspectos vitales ahí que son controversiales. Por ejemplo, uno de los aspectos que critican los críticos del sistema es el aspecto del veto. El hecho de que se avanza en un aspecto importante que interesa a la ciudadanía, a los afiliados, y cualquier miembro del Consejo Nacional de la Seguridad Social viene y objeta. Cualquier miembro, no, son los sectores que tienen De los tres capacidad. sectores, que es Estado, Exacto, el gobierno. gobierno central, que está representado por el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Salud, el Banco Central, que en la práctica no ha estado participando, el sector laboral. INAVI, Instituto Nacional de la Vivienda. eso representando al Estado. Del Estado. Entonces el sector empresarial, que tiene 3 representantes y sus suplentes, y el sector laboral, que tiene 3 representantes y Pero el sus suplentes. sector empresarial es el que más objeta, es lo que tenemos entendido, cualquier decisión que vaya en beneficio de los afiliados,
El sector empresarial tiene un rol activo, porque el sector empresarial también es una parte esencial de sostenimiento del sistema. O sea, la mayoría de los ingresos que hay del régimen contributivo, aunque el gobierno tiene parte y cubre el régimen subsidiado, pero el empresariado también. Entonces, ellos aportan, discuten y frenan. Pero igual también aquí han habido momentos, por lo menos ustedes deben recordar, 3 momentos que el sector laboral deja de asistir porque se está discutiendo el código, se está discutiendo el salario y duran 2 meses. Entonces, esas veces que ha sucedido eso, son obstáculos. Pero yo retomo la pregunta de Altagracia. ¿Sería importante mantener, de lograrse la modificación de la ley, mantener el veto o quitarlo? Ese es el tema más... Que el veto lo tenga el Estado, nada más. Sí, ese es el tema más controversial y más complejo, porque la ley surgió en base a los conceptos que priman en términos de las relaciones gobierno, trabajo y empresario de la OIT, es lo que lo rige. Usted va a seguir explicando eso después de estos mensajes comerciales, porque tenemos que irnos a una pausa y venimos con el desarrollo de ese aspecto tan importante que es el poder de veto. ¿Quién lo debe tener? Regresamos ahora. Continuamos en esta conversación con el licenciado Rafael Pérez Modesto, gerente general de la Seguridad Social. Antes de la pausa, decía Altagracia, ¿quién debe tener el poder de veto? ¿El gobierno se debe eliminar de la ley? ¿Qué se debe hacer? Bien, yo comenzaba diciéndole, a raíz de la pregunta, que ese era el tema más controversial y más complejo de la revisión o modificación de la ley que se pretende y que debe, está en buen momento de hacerse, entiendo yo, porque ya se han acumulado mucha experiencia. Ese es uno de los temas polémicos. Para que eso se logre, tiene que haber una profunda discusión con la participación de todos los sectores, para que el sistema no sucumba, no perezca por antagonismo. Eso tiene que ser resultado de conversaciones, de negociaciones y de consenso. Porque es difícil que tú al sector trabajador, porque todo el mundo se ubica únicamente en el sector empresarial, que al sector trabajador que ha tenido una conquista de participar y deliberar y muchas veces dice no nos conviene tal decisión, entonces tú lo cohibas así a rajatabla de esto. Bueno, pues el sector también empresarial también y hay que tomarlo en consideración. Si eso se logra, yo creo que sería lo mejor. Y que se regule el veto, que aunque sea el sector gubernamental que lo tenga, también tenga sus precisiones que regulen su forma de funcionar. No me corresponde a mí, ustedes saben, y sobre todo Altagracia, que yo no evado temas por evadir. Exacto, por temor, sino por la función que yo desempeño, que ustedes la conocen. Un gerente general es secretario del consejo y por lo tanto yo tengo que opinar o debo opinar sobre cosas que ya están vigentes o que se han resolutado. Pero en un programa de esta naturaleza con 2 personas con las que yo me siento tan identificado, yo no voy a evadir a hablar del tema, pero es hasta donde sea posible. Exactamente. Entonces, sí es verdad, muchas veces el veto constituye, según mi experiencia y según el desarrollo de un obstáculo, un freno, porque a veces hay cosas que no hay que vetarlas. Lo que yo tengo ahí ya, yo voy camino a 6 años, son pocas las veces que dice, bueno, vetamos tal cosa, y nosotros en nuestro sector hay formas diferentes de vetarla, pararse, irse y pedir. No asistir a la reunión. No asistir a la reunión. Como se hace en el Congreso. O mandarlo a una comisión y la comisión llega a una conclusión y el tema no llega a conocerse. Hay maneras
Es decir, ganar tiempo. Exacto. Eso, hay decisiones que se han tomado que a veces la apelan y ya en el proceso de apelación y después de llevarlo a corte y eso se va muchísimo Eso se tiempo. queda cuando viene a ver, Una muerto. se pregunta queda. de tipo humano, porque nada es tan puro que sea solamente político, hay también aspectos humanos. Se le ve mucho la falda a algunos sectores cuando se le ve mucho el refajo, es la pregunta. Cuando levantan la falda de la insensibilidad, ¿se nota esa insensibilidad de sectores, sobre todo? Sí, la ley de seguridad social en el mundo entero, aparte de la universalidad que ustedes mencionaban y que nosotros, la universalidad es relativo, o sea, no hay un país que te pueda decir 100%, Totalmente, perfecto. 100%, pero hay que avanzar hacia lo máximo. Nosotros, la meta nuestra, porque tenemos, como ustedes conocen, un plan estratégico y un plan operativo año por año, es llegar en los próximos 3 años y medio a un 90% de la población. Y eso nos va a colocar, ahora mismo estamos en la 5ª posición en toda América, incluyendo países grandes que con respecto a nosotros, Argentina, Chile, Brasil, Uruguay, que no es tan grande, pero es un país con mucho avance social, Costa Rica, Panamá. Aunque Costa Rica tiene un sistema de seguridad social, aseguramiento y salud diferente a nosotros, totalmente modelo. Sí, y diferente pero a nosotros. es un modelo interesante. Muy interesante. Y muy avanzado. Bueno, Y el caso de Cuba también por su sistema político. Bueno, ya es otro sistema. aspecto, sí. Entonces lo de Cuba habría que verlo desde otra óptica, si se mantiene Por o no. supuesto. O sea, hay una gran inversión en el aspecto humano y eso, pero no es propiamente seguridad social, sino garantiza la salud de El la derecho gente a la con la salud. prevención Un modelo, e invierte un modelo diferente. digamos, El que nosotros queríamos en aquel instante, al principio, que usted hablaba de la atención primaria y queríamos un poco irnos a esa y parte. es la experiencia. Bueno, entonces el hecho es de que está el aspecto de la solidaridad. Exacto. Cuando un sector, cuando un empresario, cuando un profesional, cuando un trabajador, un empleador pequeño, deja de inscribir a una gente o de pagar lo que le corresponde, es una forma insensible porque hay cosas que no se le pueden entonces cubrir a la gente. Que la evasión y la ilusión. Exactamente. Famosa. Que son Pero dos que va aspectos a- combinados, pero que son diferentes. Y que son va en fraudulentos, perjuicio sí. después de Va en todo del perjuicio trabajador, del país. del ¿Y país, quién le de pone la el cascabel persona. al gato? No, Porque no. Ese cascabel hay que irlo, se va poniendo poco a poco. ¿Tú ves? Falta, Por pero hay eso que poner. yo le decía, no me gusta mucho repetir, que teniendo ahora mismo el Ministerio de Trabajo, sus inspectores inspeccionan, someten, pero no es suficiente. La tesorería debe tener la expansión Esa posibilidad. y el poder que le otorgue la ley para someter a todo el que incumpla con eso. Licenciado, el tema de la Pe- seguridad social, ¿usted quería terminar alguna idea? No, redondear la idea de que Perfecto. la insensibilidad, que era la Sí, pregunta, la que pregunta ella me- inicial. se manifiesta en la gente que no cumplen con los deberes que le corresponden, Sí. o cuando cualquier instrumento de la seguridad social deja de cumplir con el deber que le asiste. Entonces ahora nos hemos fortalecido en términos de salud. Se hizo una revisión reciente el año pasado que amplió la cobertura en medicamentos, en tratamientos ambulatorios, 200 nuevos productos, 600 presentaciones, el aspecto de la integralidad. Ahora hay un estudio que para principios de este año deberá implementarse, que va a significar más avance. La salud pública dividió la parte normativa de la parte, digamos, La separación de orgánica funciones. de- La en separación. sus funciones. Eso ha permitido que se enfoquen en el aspecto de la atención primaria como elemento esencial. Fíjate que uno de los logros de esa negociación que ustedes comentaban Sí. entre el gobierno A y eso el íbamos. colegio médico
establece el impulso Sí, de la atención primaria, primer nivel como de un atención. elemento esencial. Eso iba a preguntarle, que recientemente se firmó ese convenio y que ese es uno Y de los ya aspectos. hoy en día ya Salud Pública en los últimos 2 años tiene 1.700 centros que están en proceso de ampliación y de mejoramiento. Pero como que uno no ve que bueno, porque hacen la función como se quiere. todavía 1.700 no son suficientes como para que abarque, y la cultura de seguridad social de la gente no está orientada de que una persona que viva en este sector, que es un sector de clase media alta, donde estamos en el Mirador Norte, entonces la gente vea que el centro que le corresponde ir para que lo evalúen antes de un tratamiento o antes de referirlo a un especialista o a una clínica, es que le queda en tal sitio. La gente todavía no ha recibido la suficiente orientación y educación. Pero esa es la garantía de que el sistema avance, cubra más y la gente gaste menos. Pero se ha anunciado en muchas ocasiones, no, estamos avanzando, ya en tal fecha iniciamos la atención primaria como puerta de entrada, pero volvemos y vamos atrás. Es un proceso que no había en las condiciones establecidas. Se fijó una vez una fecha, yo recuerdo que ustedes mismos le preguntaban, ¿no? Y se le puso a partir de tal día de mayo, pero que eso no puede ser por decreto, eso tiene que ser, bueno, que Salud Pública establezca los protocolos, que ahora lo ha hecho, defina cuáles son las enfermedades fundamentales que existen, ya lo ha definido, cuáles son los tratamientos que corresponden y que deben cubrirse, y que exista una institución como la CISARI que lo haga aplicar, que lo imponga y que someta. Ya vemos como, por ejemplo, en determinado momento ha puesto multas significativas a ARS que no han cumplido con sus responsabilidades. Entonces eso es lo que va a garantizar que esto se cumpla a plenitud y va en proceso de aplicación. La ausencia de un primer nivel de atención genera muchos problemas en un país. Por ejemplo, en estos días la ministra, reunida con un grupo de periodistas, hablaba de... La ministra de Salud. La ministra de Salud. Ah, sí, porque ¿verdad? Hay muchas ministras. Ya no hay de trabajo, ¿verdad? Ya es un ministro. No, ya es un ministro, ministro, pero hay de la mujer, pero hay de la juventud. La ministra tiene razón. La ministra Vamos de Salud, a poner a Tati, a Gracia, a la doctora Guzmán Marcelino, hablaba de los anticonceptivos que van a comenzar a venderse en promesa. En promesa a partir. Pero decía, sí, pero señor, con su estilo, como tiene la doctora. Ella tiene su pero manera. No está el primer nivel de atención para que se lo cubra la gente. Eso es un aspecto importante. Sí, eso es evitar que nuestras niñas se embaracen. Sí. Es que el primer nivel de atención va orientado a la prevención, claro, esencialmente. Y entonces, lógicamente, usted ha puesto un buen ejemplo, pero se puede aplicar en cualquier cosa. O sea, claro. ¿Qué es lo que hace un ciudadano común? El que es hipertenso, por ejemplo, que llega descompensado porque no tuvo una vez, llegó a ser hipertenso. ¿Qué uno hace? Yo soy... Y al cardiólogo directamente. A veces por un dolor de cabeza, pero a veces si tú vas a tu centro de atención, quizás no sea por la presión arterial alta, o no, a una gente tiene diabetes y no se le descubre. En un centro de atención primaria eso se detecta y se manda al nivel que le corresponda para que lo trate un diabetólogo o un endocrinólogo, o si hay que internarlo, si hay que hacerle una cirugía, qué grado de cirugía. Entonces, por eso que se llama que es la puerta de entrada. Pero eso se desconoció porque hubo una oposición a lo mismo. Sí, y eso es parte de las concesiones que yo digo. Y los intereses que se han movido en ese sector. Pero esos intereses, si le hacen concesiones, pues porque eso está en la ley. Exacto. Eso debió aplicarse desde un principio y no esperar el 2003 para negarse a esto, comenzar con el régimen subsidiado en la parte más lejos del país. La verdad fue eso, muchas concesiones a todo el que pedía. Sí, faltó voluntad política en muchos. Y determinación. Y determinación porque tú tienes que ejercer la autoridad también. Sí. Bueno, finalmente en el 2007 se impuso con autoridad, con negociaciones con Monseñor Agripino por el medio. Sí, pero ahí le metieron el cuchillo también a la seguridad social. Y quitándole muchas cosas. Parte, pero se impuso el régimen contributivo y el régimen contributivo ha garantizado hoy en día que la seguridad social avance. Yo le decía que 5 años atrás
el pronóstico era que no se iba a poder sostener la seguridad social en términos financieros. Hoy en día eso no lo discute. Nosotros, nadie lo discute porque nosotros hicimos un estudio mediante el respaldo del Centro de Investigación y Estudio de Seguridad Social de la que somos miembros, y nos decía que de seguir esa trayectoria sucumbía, fracasaba, y sin embargo hoy en día, cuando tú pasas balance mensual, la tesorería anuncia los fondos que recauda y que existe, mantiene niveles crecientes. Y eso no está basado, no, no se basa por casualidad eso en la negación de servicio, no tener una cobertura amplia. No, eso se basa en que cada vez son más las empresas que participan, cada vez son más los miembros. Ya te hablé de que el régimen contributivo abarca un 72%. 5 años atrás nosotros recibíamos con éxito que teníamos un 40%. Exacto. Entonces, ustedes, si hay alguien que puede juzgar la evolución de los acontecimientos, yo no quisiera tener que sacar para darle crédito a lo que estoy diciendo, porque ustedes conocen las cifras. Pero, por hay ejemplo, una resolución. No, que por ejemplo, Doris, ahí mismo, las quejas, hace poco tuvimos aquí a José Manuel Vargas con este mismo tema, pero las quejas de Adars. Gran amigo. Sí, pero las quejas llueven de la gente diciendo que si le negaron servicio, que si el constitucional falló porque no, las ARS dicen que ellas son, ese tema cómo se resuelve, cómo lo manejan ustedes, dicen que tienen demasiado concesiones a las ARS, explíquenos un poquito eso. Y la necesidad de ampliar la cobertura, que la gente tanto exige en cuanto a procedimientos y en cuanto a atención médica. Hemos ido ampliando, ahora mismo CISARRIL tomó una medida, ¿verdad?, que ha tenido buen impacto, en octubre de 2015. La de los medicamentos. Sí, y la resolución 375-02 fue un paso de avance tremendo, extraordinario, que ha tenido un gran impacto. Lo que se discute es si a veces no quieren cumplir con determinado tipo de decisiones que se toman, y ahora, bueno, pues nosotros cada vez tenemos que ir. No puede nadie alegar que no ha habido progreso. Anteriormente, o sea, una gente comenzó la misma seguridad social con una cobertura de 150,000 pesos. Se llevó a 300, a 500, a un millón. Ahora es 1 millón por proceso de enfermedad. Sí. Ahora la cobertura en procedimientos, porque no solamente son medicamentos, en procedimientos, en medicamentos, en enfermedades catastróficas, se va ampliando. Ahora que cada día hay más medicamentos, cada día hay nuevas enfermedades, y hay que irlo actualizando conforme al aspecto del equilibrio financiero, que es otro principio. Otro punto. Y otro principio de la seguridad social. Licenciado, vamos a pedirle un permisito, nos vamos a una breve pausa y regresamos. Continuamos con esta conversación con Rafael Pérez Modesto, gerente general del Consejo Nacional de Seguridad Social, con quien nos estamos dando un banquete, porque además es una conversación entre amigos. Así es. Y agradable. Agradable. Son temas complejos. Sí, complejos, que cualquiera se pone tenso, pero viéndola a ustedes y cuando uno se relaja. Hay una resolución reciente de la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales que amplía la afiliación, es decir, dice que se puede afiliar el sobrino, el abuelo, el tío, y y las ARS la han objetado. Y otros dicen incluso que es muy costoso, que yo sola tenga que pagar 930 pesos, creo, por cada persona que tenga que afiliar en un país con los salarios tan bajos. Sí. ¿Cuál es la opinión que tiene? Bueno, ese es un tema que ha generado mucha polémica, porque es muy reciente. Pero en realidad eso está contemplado, ese tema está contemplado en la ley y es un atributo que le corresponde a la CISARRIL. Lo que ellos alegan son dos aspectos esenciales. Ese que usted señaló, que podría afectar
el equilibrio financiero del sistema, Sí. es decir, equivale a decir que ellos tienen que hacer más inversiones de cobertura para la gente, y el temor de que un extracto de la sociedad, particularmente envejecientes, los enfermos, dicen sí, ellos. tienden a enfermarse más y que eso sean la gente, porque se da el caso de personas que dicen, yo voy a mi Afiliar. mamá, a mi abuela, ya que tiene tantos años, entonces... Y que eso le corresponde al Estado, dicen las ARS. Dicen, sí, pero no es así, le corresponde, si tú eres un afiliado, le corresponde a la ARS que se trate. Pero bien, Porque como que no le lo gustan los otro que enfermos ellos a la gente. decían es que eso no tenía un sustento actuarial. Según mi experiencia hasta ahora, la CISARRIL, y sobre todo en el periodo actual, no ha presentado ningún proyecto o propuesta o resolución que no tenga sustento. Ok. Ahora, ellos están en su deber, eso está en un derecho que le Su asiste, derecho, sí. están en su derecho de apelar, porque el Consejo es el órgano superior. Ellos entienden que el Consejo debía Que conocer, eso debió haberse conocido en el Consejo. Pero, y como hay poder de veto ahí, ya usted no, sabe. pero que no, en este caso, ellos ya elevaron una instancia, el Consejo lo conocerá y le dará el trato que corresponde. La opinión que yo he vertido es una opinión personal, Perfecto. pero basada en la interpretación de la ley. Eso está en la ley y ellos deberán presentar, y ya de hecho hicieron una publicación donde ponían una serie de factores. Pero el Estado no está escurriendo el bulto ahí. El Estado no está escurriendo el bulto y no tirándole a otro la responsabilidad que le concierne. No creo. No. El Estado está exigiendo, porque la ganancia de las ARS, cada vez que hay algo nuevo, cuando se trata el tema de los accidentes de tránsito, ellos piden que la cápita se aumente. Exacto, Y usaron el estudio que hizo CISARRIL para que fuera ese, que se tomara de 9 pesos por persona, se llevó a 16 ahora. Eso es para la cobertura de ¿Por accidentes qué? de Porque tránsito. ellos alegaron que el estudio de CISARRIL era el más amplio que podía poco más, asumirse. exacto. Entonces, para eso CISARRIL hizo un estudio actuarial perfecto. bueno. Entonces, en ese caso era bueno. Exactamente. Entonces, ahora lo que tenemos que oír, la contrarréplica de CISARRIL, las demostraciones que haga, y el Consejo tomará las decisiones. Creo que hay buena voluntad, según mi apreciación, porque uno, como secretario del Consejo, está en el centro y mide las reacciones, las propuestas. Perfecto. Yo creo que eso nadie podrá evitar que suceda, porque además va a ampliar la cantidad de personas en la seguridad social, o sea, va a elevar el escalón, número, sí. así como la otra propuesta que yo le decía que está en manos del gobierno y otras medidas, y la ampliación de que los profesionales, técnicos y personas que elaboran, que hay que buscarle solución, conductores, motoristas, Sí. trabajadoras Los domésticas, independientes también. que tienen ingresos, algunas bajos, otros altos. Las Para que son para muy los que bajas, el reciben gobierno tiene ingresos, que ayudarlas. exactamente. Las que tienen alto o susceptible, ponérsela a las amas de casa, a los dueños de la casa. Licenciado, un tema que nos llega a nosotros también con frecuencia es con relación a los jóvenes médicos que se han graduado de especialidades, y ellos dicen que cuando van y solicitan a una ARS ser afiliados, ser contratados, vamos a decir así, le niegan el código, como dicen ellos, para poder recibir pacientes y reportarlo. Le llegan quejas a ustedes al Consejo. Es un aspecto contractual. Yo he visto la denuncia, pero eso no es justificable. O sea, ya tú siendo un profesional, Tienen con ese ese cuatur correspondiente y con derecho, si no te acepta una ARS, debe aceptarte otra. Entonces es una lucha que hay y hay instancias, incluso hasta jurídicas, legales, Tal vez obligarían. tal vez Sí. sea un trabajito Y para el yo doctor creo Waldo que Ariel. eso sería, Sí, es una de sus luchas. sería uno de los aspectos que el colegio médico también puede abordar, porque el colegio médico no solo logró metas económicas en aumentos salariales, sino compromisos
tú tienes de impulso a la seguridad social, a la red única de salud, Sí. al aspecto de las atenciones en la primaria, sino también ese tipo de cosas para garantizar que los servicios de salud sean mayores, la cobertura, que se encuentra un médico especialista, a veces, muchas veces joven, requiere que sea tomado en Y que consideración. quizás sea abierta un poco más la Y hay que la buscar red. mecanismos de que eso, si sucede, se pare, y si no, que se abran las puertas, porque ¿de qué vale que una gente se prepare en un país Exacto. para servirle? y Un para- padre me decía hoy, Sí. la inversión que se hace para preparar un médico, No, para pero me lo llevarlo a dice. especializarse es muy O alta. cualquier hijo o, hermano que tú Sí, tienes. un hijo tú para Así sabes, prepararlo. pues, es uno mucha la mismo, tú inversión. sabes los trabajos que nosotros pasamos para poder llegar a ser profesional. Así es. Yo es. estudiaba Derecho y en el tercero caí preso. De Balaguer, duré 3 años. Ahí y salí perdió. de ahí odiando el derecho, Ah, que era mi inspiración. se metió a historiador. No, me metí primero en salud, Ah, ok. porque Sí, como por- visitador sí. médico, y Ah, entonces perfecto. después estudié administración, mercadeo farmacéutico, y bueno, y me encarrilé la vida por la derecha, o sea, no por el... Cuando ya no esté dirigiendo o frente a la gerencia del Consejo Nacional de Seguridad Social, ¿cómo le gustaría ser recordado en materia de lo que se hizo en esa gestión? Bueno, yo creo que no está ahora en juego. No, cuando no, salga no, de- no. Pero, Pero yo uno quisiera dejar un legado. No, yo creo que lo hemos ido dejando. El legado, número 1, los avances más significativos han sido en este periodo que ha habido en cuanto a ampliación de cobertura, en cuanto a unificación de los sectores que estaban dispersos, las diferentes entidades, en cuanto a la preparación, en cuanto a la cultura de la seguridad social, en cuanto a la incidencia de propuestas, en cuanto a muchísimos temas que estaban atrás. Todavía yo oigo y veo por televisión gente que dice, el Consejo no se reúne. y ¿Cada tiene, qué tiempo se reúne el No, Consejo? cada 15 días, Cada 15 de días. manera puntual Ok. y a veces extraordinariamente. Dicen que es un aparato que está ahí Que es para un aparato, reuniones que y eso cobrar es dietas. funcional, gente del mismo sistema. Sí. Y tiene tantos años. Nosotros tenemos funcionando con las comisiones médicas nacionales y regionales, mecanismos de evaluación, la ARL, que no depende directamente del Consejo, pero está relacionada, funciona en realidad. La CISARRIR y la CIPEN están jugando su papel. La tesorería es un ejemplo en América de funcionamiento y transparencia. La DIDA es una institución que es estelar en América Latina. Aunque la CIPEN tiene muchos cuestionamientos por sus altas Bueno, comisiones. la CIPEN propiamente La no, CIP- el las AFP, sistema, las AFP. exacto, el sistema. Sí, no es la CIPEN, Sí, pero porque tú dependen no de las... puedes decir, o sea, una ARS o Sí, no. ya anula los avances en salud. No, Exacto. porque eso son particularidades que hay que aplicar. Las AFP se rigen de normas que hay que hacerla aplicar y variar. Ellos se apoyan en la ley. Si la ley no concibe una serie de cosas, están las experiencias de Chile. ¿Qué ventaja nosotros tenemos como país? El hecho de haber comenzado en el 2003 implica que el grueso de dominicanas y dominicanos todavía no han entrado en la etapa de que les reconozcan sus pensiones. Exacto, todavía Entonces no. todavía hay cosas que se pueden mejorar, reducir el nivel de ganancia, Las ganancias. implicar inversiones mejor hechas, de manera que los intereses y la ganancia de ese dinero, que ya hoy constituye más del 13% del Producto Interno Bruto en la República. Estamos hablando de 415 mil millones de pesos Que es dominicanos. mucho dinero. Si se invierte bien, fíjate, ese dinero ha contribuido a sostener la banca, a que el gobierno tenga un respaldo también económico del Banco Central,
otras instituciones, pero si se hacen inversiones que se debe poner a de invertir, tipo hacer sociales, claro, inversiones para más, que haya más retorno. sí, que amplíen el margen de ganancia. Digo, no más los retorno para las intereses. AFP, sino Sino para para nosotros como que afiliados, los por intereses supuesto. se Exacto, amplíen exacto. y vayan en beneficio de la gente. Claro. Entonces yo creo que la CIPEN ha venido mejorando y superándose. Sí. Y hoy en día es una institución que se ha ganado, todas las instituciones, es uno de los logros de la pregunta que tú me hacías, en términos de transparencia y de avance y modernidad, se ha ganado todos los premios que existen aquí, por el MAN, a través del gobierno, a través de la DGP. No, si el cuestionamiento era las AFP en sí, en realidad no era la CIPEN. No, pero que tú decías, ¿cómo tú quieres que te recuerden? Perfecto. Entonces, con todo eso. son muchísimos aspectos Sí, y por nosotros hemos hecho, en este periodo no ha habido confrontaciones que lleven a la nulidad de la seguridad social. Los demás aspectos de cómo quiere que lo recuerden, porque como usted no se va ahora de ese cargo, nos Eso lo va a espero. decir en el siguiente programa, porque por el día de hoy hemos concluido y quisiéramos agradecer tanto esta participación suya en el 2x3 en TV. No, el placer es mío y yo estoy a su disposición. Ustedes saben la manera de coordinar nuestra participación. Esto nada más es de ganar. Así es. O sea, lo que ganamos somos nosotros, que podemos exponer cosas que son del interés, a veces crítico y a veces por señalamiento que ustedes hacen. Licenciado, muchísimas gracias y será hasta la próxima semana.